Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama de los famosos es nuestro pan de cada día. Espero que estén listos porque hoy tenemos una bomba, una de esas que te dejan con la boca abierta y sin poder creer lo que están escuchando. Hoy vamos a hablar de uno de los romances más queridos de la televisión turca, una pareja que nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero. Can Yaman y Demet Özdemir. Pero agárrense porque la historia que les traigo no es precisamente un cuento de hadas. Hoy vamos a destapar una supuesta traición, un rumor que ha estado circulando por las redes sociales y que, de ser cierto, podría cambiar para siempre la imagen que tenemos de estos dos artistas. ¿Están listos para saber toda la verdad? Pues quédense conmigo hasta el final del vídeo porque les aseguro que no se van a arrepentir. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismes jugosos y sigan disfrutando de todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía, e incluso a nivel internacional, gracias a su química en la exitosa serie Erkenci o Pájaro Madrugador. Su romance traspasó la pantalla y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, los rumores sobre su relación eran constantes. Los fans estaban enloquecidos analizando cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales, buscando pistas que confirmaran lo que todos querían creer, que Can y Demet estaban enamorados. Y la verdad es que todo apuntaba a eso. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban. Era evidente que había algo más que una simple amistad y compañerismo. Incluso después de que terminara la serie, los rumores persistieron. Se les vio juntos en varias ocasiones, alimentando aún más las esperanzas de sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. De repente los rumores de separación comenzaron a surgir. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de celos, de agendas incompatibles. Y aunque ambos se mantuvieron en silencio, la ausencia de fotos juntos y las declaraciones ambiguas en entrevistas solo confirmaron lo que muchos temían, que su relación había llegado a su fin. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque en las últimas semanas ha empezado a circular un rumor que ha sacudido los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Un rumor que, de ser cierto, podría explicar por qué su romance terminó de forma tan abrupta y por qué ambos han sido tan reacios a hablar del tema. Según fuentes cercanas a la pareja, Can Yaman habría sido infiel a Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci. Sí, lo sé, impactante. Al parecer, el actor habría tenido un affair con una de las miembros del equipo de producción, una joven asistente que trabajaba muy cerca de él. Esta información, como les digo, no está confirmada, pero proviene de varias fuentes que aseguran haber presenciado la situación. Se dice que Can y esta asistente pasaban mucho tiempo juntos, incluso fuera del horario de trabajo, y que su relación iba más allá de lo profesional. Obviamente, cuando Demet se enteró, la situación se volvió insostenible. Se sintió traicionada y profundamente herida por la actitud de Can. Intentó, al parecer, hablar con él, darle la oportunidad de explicarse, pero la situación ya era demasiado difícil de superar. Ahora bien, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que Demet decidió terminar la relación de inmediato, incapaz de perdonar la infidelidad. Otros, en cambio, aseguran que intentaron superar la crisis, que incluso buscaron ayuda profesional, pero que finalmente se dieron cuenta de que la confianza se había roto irreparablemente. Lo cierto es que poco después de que estos rumores comenzaran a circular, la relación entre Can y Demet llegó a su fin. Y aunque ambos se han mantenido muy discretos sobre el tema, muchos creen que la supuesta infidelidad de Can Yaman fue la principal causa de su separación. Pero, ojo. No podemos dar esta información como un hecho probado. Hasta que Can Yaman o Demet Özdemir no confirmen o desmientan esta historia, todo seguirá siendo un rumor. Sin embargo, la credibilidad de las fuentes y la consistencia de la información hacen que sea difícil ignorar esta posibilidad. Además, hay que tener en cuenta el comportamiento de ambos después de la separación. Can Yaman, por ejemplo, se ha mostrado mucho más abierto a hablar de sus relaciones sentimentales, incluso llegando a admitir que no siempre ha sido el mejor novio. Demet Özdemir, por su parte, ha preferido mantener un perfil bajo y evitar hablar del tema. Esta actitud, según algunos, podría ser una señal de que la historia de la infidelidad es cierta.
Demet, al sentirse traicionada, no querría revivir el doloroso episodio, mientras que Can, consciente de su error, trataría de minimizar el daño y proyectar una imagen de arrepentimiento. Pero como les digo, todo esto son solo especulaciones. La verdad solo la conocen Can Yaman y Demet Özdemir, y quizás nunca la sepamos con certeza. Lo que sí es cierto es que su relación, ya sea por infidelidad o por cualquier otra razón, llegó a su fin y dejó a miles de fans con el corazón roto. Y hablando de corazones rotos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman traicionó a Demet Özdemir? ¿O piensan que todo es un simple rumor sin fundamento? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Pero antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la popular relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, de los rumores de separación y sobre todo, del supuesto engaño de Can a Demet durante el rodaje de Erkéntzikos. Una historia impactante que, de ser cierta, podría cambiar para siempre la imagen que tenemos de estos dos artistas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Si es así, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para seguir disfrutando de todo nuestro contenido. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más sorpresas. Hasta la próxima. Y no se olviden de dejar sus comentarios sobre qué piensan de todo este lío. Quiero saber sus opiniones. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aquí no termina la cosa. Porque ahora vamos a profundizar un poquito más en este culebrón turco, a analizar las piezas del rompecabezas y a conectar los puntos para intentar entender qué pudo haber pasado realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. Primero vamos a hablar de Erkéntzikos. Esta serie no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Can Divit, un fotógrafo aventurero y dueño de una agencia de publicidad, y Sanemane, una joven soñadora que trabaja en la misma empresa, fue simplemente irresistible. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, y la audiencia se enganchó desde el primer episodio. El fenómeno Erkéntzikos fue tal que Can y Demet se convirtieron en estrellas internacionales. Sus nombres sonaban en todas partes, sus fotos aparecían en revistas y portales de noticias, y sus fans los seguían a todas partes. La presión mediática era enorme y mantener una relación en secreto, si es que la había, debía ser un desafío constante. Ahora volvamos al tema de la supuesta infidelidad. ¿Quién era esta asistente que supuestamente conquistó el corazón de Can Yaman? Según las fuentes que han filtrado la información, se trataba de una joven muy discreta y profesional, pero que al parecer, tenía una conexión especial con el actor. Se dice que Can se sentía atraído por su inteligencia y su sentido del humor, y que pasaban horas hablando de todo tipo de temas. Era evidente que había una tensión entre ellos, comentó una fuente anónima que trabajaba en la producción de Erkéntzikos. Can siempre buscaba la manera de estar cerca de ella, de hablar con ella. Al principio nadie sospechó nada, pero con el tiempo se hizo evidente que había algo más que una simple amistad. Otro aspecto importante a considerar es la personalidad de Can Yaman. El actor siempre ha sido conocido por su carisma y su atractivo, y se ha rumoreado que ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su carrera. Algunos lo describen como un hombre apasionado y aventurero, mientras que otros lo consideran un poco mujeriego. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz muy querida y respetada en Turquía. Se la conoce por su talento, su belleza y su sencillez. Muchos la consideran una mujer fuerte e independiente, pero también muy sensible y vulnerable. Si la historia de la infidelidad es cierta, no es difícil imaginar el dolor y la decepción que debió sentir Demet. Ser traicionada por la persona que amas, especialmente cuando estás en el centro de la atención mediática, debe ser una experiencia devastadora. Pero ¿por qué Can Yaman habría arriesgado su relación con Demet Özdemir por una aventura fugaz? ¿Qué buscaba en esta otra mujer que no encontraba en Demet? Estas son preguntas que quizás nunca tengan respuesta. Algunos especulan que Can se sentía abrumado por la presión de la fama y la expectativa de mantener una relación perfecta con Demet. Quizás necesitaba un escape, una forma de evadirse de la realidad. Otros creen que simplemente se dejó llevar por la tentación y que no midió las consecuencias de sus actos.
En cualquier caso, la supuesta infidelidad de Can Yaman habría sido un punto de inflexión en su relación con Demet Özdemir. La confianza se habría roto y la reconciliación se habría vuelto prácticamente imposible. Después de la separación, ambos actores siguieron caminos diferentes. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, participando en varias películas y series de televisión. A pesar del tiempo que ha pasado, el tema de su relación sigue siendo objeto de debate entre sus fans. Muchos aún sueñan con una reconciliación, mientras que otros creen que lo mejor es que cada uno siga su propio camino. Lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Y también es un recordatorio de que, detrás de las sonrisas y los flashes, los famosos son personas de carne y hueso que también sufren y cometen errores. Ahora sí, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores, y que la verdad solo la conocen ellos dos. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. ¿Creen que la infidelidad fue la causa de su separación? ¿O piensan que hubo otros factores en juego? Quiero saber qué piensan. Y como siempre los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismes jugosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Adiós.